Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, bendiciones y misericordia de Dios sean con vosotros. Hoy, con el permiso de Allah, toca desmontar otro libro de la Biblia. Hoy toca la Epístola a los Hebreos. Muchos creen que no se trata de una epístola o una carta, sino de una homilía. A los cristianos se les hace creer de que Pablo, bajo inspiración divina, escribió la carta a los Hebreos. Seguro que habrá más de uno que jurará y perjurará de que la epístola a los Hebreos es la palabra de Dios. Bien, como de costumbre en esta serie de vídeos, vamos a empezar con una gran pregunta. Una pregunta que todo el mundo debería hacerse si queremos comprobar de que Hebreos es la palabra de Dios. Deberíamos preguntarnos, ¿quién es el autor? Para saber si un libro es de origen divino, como mínimo, hay que asegurar la autoría de dicho libro. Dejadme deciros de que este no es el caso de Hebreos. Últimamente, muchos cristianos de diferentes denominaciones me acusan de manipular deliberadamente, de querer engañar en mis vídeos, de querer desinformar y de sacar las palabras de los biblistas fuera de contexto. Empecemos por la Iglesia Católica. Una de las Biblias católicas más prestigiosas es la Biblia de Jerusalén. Las notas de la edición que os voy a mostrar fueron revisadas y completadas por el equipo de traductores de la edición española, bajo la dirección de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y esta edición fue aprobada en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Veamos qué dicen sobre la autoría de la Epístola a los Hebreos. La paternidad paulina de la Epístola a los Hebreos ha sido, desde antiguo, motivo de discusión. Rara vez se ha impugnado su canonicidad, pero la Iglesia de Occidente se negó a atribuírsela a Pablo hasta finales del siglo IV, y si bien la de Oriente aceptó esta atribución, no lo hizo sin reservas respecto a su forma literaria, y es que, en realidad, el lenguaje y el estilo de este escrito son de una elegante pureza que no es propia de San Pablo. Estas consideraciones han hecho pensar a muchos críticos católicos y protestantes en un redactor que avanza dentro de la línea paulina, sin llegar a la unanimidad a la hora de identificar a este autor anónimo. Bernabé, Aristión, Silas, Apolo, Priscila. Como podemos observar, deja bastante claro de que es un autor anónimo, y que se barajan varios nombres. ¿Estoy sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto? Y por si no fuera poco, la Iglesia Católica admite que las descripciones del templo y sus ritos no son siempre precisas. ¿Cómo puede ser esto posible si supuestamente es la palabra de Dios? Bueno, quizás la Biblia de Jerusalén se equivoca y todas las demás Biblias demuestran de que Pablo fue el autor de Hebreos. Consultemos otra Biblia católica. Esta vez, el Libro del Pueblo de Dios, de la famosa editorial San Pablo. El estilo, el vocabulario y la manera de interpretar el Antiguo Testamento reflejan una personalidad que no es la del apóstol. Las frases y la redacción son de otra persona. Únicamente Dios sabe quién escribió esta carta. Y luego vienen a mi canal predicándome de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo pueden hacer semejante afirmación si no lo pueden demostrar? La respuesta es porque los cristianos se basan en la fe ciega, no se cuestionan absolutamente nada. Para añadir otro ejemplo de la Iglesia Católica, os pondré lo que dice una Biblia en francés que tengo en casa, aprobada por la Comisión Doctrinal de la Conferencia de Obispos de Francia. La opinión de Orígenes, la cual está ampliamente compartida hasta nuestros días, admite de que el autor nos es desconocido. ¿Estoy sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto? Ahora veamos qué es lo que dice el cristianismo protestante. Consultemos la Biblia de Estudio MacArthur. En su versión original se basa en el texto bíblico de la versión King James, y su traducción al español se basa en la versión Reina Valera 1960, la Biblia evangelista por excelencia. El autor de Hebreos es desconocido. Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila y Clemente de Roma han sido sugeridos por diferentes eruditos, pero el vocabulario, estilo y diversas características literarias de la epístola no apoyan claramente ninguna afirmación en particular. Es significativo que el escritor se incluya a sí mismo entre aquellas personas que habían recibido confirmación del mensaje de Cristo por medio de otros. Eso parecería anular a alguien como Pablo,
quien decía que había recibido tal confirmación directamente de Dios y no de los hombres. Haya sido quien haya sido el autor, él prefirió citar referencias del Antiguo Testamento, de la traducción de la Septuaginta, en lugar del texto hebreo. Aún la Iglesia primitiva expresó diferentes opiniones acerca del autor, y la erudición contemporánea admite que el rompecabezas aún no tiene solución. Por lo tanto, parece que es mejor aceptar el anonimato de la epístola. ¿Acaso esto os transmite seguridad y confianza? ¿Cómo podemos saber de qué es la palabra de Dios si ni siquiera conocemos al autor? ¿Estoy sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto? La editorial Grupo Nelson, conocida por publicar literatura cristiana, también lo confirma en uno de sus diccionarios. La Iglesia Adventista, en su Biblia de estudio Andrews, dice lo siguiente: la Biblia no nos dice quién fue el autor de Hebreos. La tradición la atribuye a Pablo, pero es una cuestión debatida desde la antigüedad. Pongámonos en situación. Cualquier persona con dos dedos de frente y un corazón sincero que busca realmente a Dios, se cuestionaría este tipo de grandes incertidumbres que encontramos en el cristianismo. ¿Por qué creer en un libro del cual se desconoce el autor y el cual las iglesias dicen de que es la palabra de Dios porque sí, sin más explicaciones? Ahora vendrá el típico cristiano diciéndome de que lo que importa es el mensaje y el contenido, no el autor. Pero vamos a ver, un poco de sentido crítico, por favor. ¿Cómo se va a aceptar como divino un libro de dudosa procedencia y autoría desconocida? Eso es blasfemia, porque se le atribuyen palabras a Dios que no son de él. También me espero comentarios como este en mi vídeo donde desmonto el libro de Isaías, al demostrar que fue escrito por diversos autores desconocidos. Ahora resulta que cualquier cristiano medianamente instruido lo sabía. Bueno, ya lo sabía. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿estás admitiendo de que la Biblia fue escrita por autores anónimos y desconocidos, que fue escrita y modificada por varias manos, y aún así sigues afirmando de que es la palabra de Dios? Si seguimos este método de la fe cristiana, entonces cualquier libro anónimo lo podemos considerar la palabra de Dios, y no. El Islam rechaza esto tajantemente. Se necesitan pruebas, se necesitan evidencias, se necesitan estudios. Hay que demostrar las cosas, no hay que creer ciegamente en ellas. El Islam alienta la búsqueda del conocimiento. De hecho, es obligatorio. Se narra que Anas ibn Malik informó que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo que buscar el conocimiento es una obligación de todo musulmán. Ahora que se ha aclarado la autoría de la epístola a los hebreos, bueno, en realidad el cristianismo no entrega ninguna respuesta a esto, pero por decir algo. Examinemos el contenido de esta epístola. A continuación voy a mostrar unos ejemplos de variaciones textuales significativas. En el capítulo 1, versículo 12, la frase «como un vestido» es omitida por varias autoridades antiguas. La última frase del versículo 7 del capítulo 2, donde se lee «y le pusiste sobre las obras de tus manos», también es omitida por varias autoridades antiguas. Lo que es subrayado en amarillo dice: el final del versículo falta en varios manuscritos griegos. Seguro que habrá cristianos que dirán de que esto no altera el mensaje, y que son variaciones insignificantes. Estos mismos cristianos son los que luego, para demostrar de que el Corán ha sido manipulado, se basan en los 7 ahruf del Corán. Posiblemente la variación textual más seria en el libro de Hebreos sea la que encontramos en el capítulo 2, versículo 9, en donde hay una grave variación que podría cambiar la doctrina cristiana. Dejemos que lo explique el renombrado erudito del Nuevo Testamento, Bart Ehrman. You have often said that there are verses where variants change the meaning of an entire book. Could you give us some examples? A verse of changing an entire book. Yeah, sure. I think that, I actually do think that if Hebrews 2:9 said that Jesus died apart from God, that there is no place in Hebrews then where Jesus is said to have died by the grace of God. And that the meaning now, I think, for Hebrews means that Jesus died like a full flesh and blood human being without any
divine comfort or support. If the reading is not choris theou, but charis theou, that he died by the grace of chariti theou, he died by the grace of God, then in fact you do have the teaching that Jesus' death was an act of divine grace in Hebrews, which otherwise you don't have. Nowhere else does Hebrews say that Jesus died by the grace of God. This is the one place. I understand that, but you believe that the original is chorus because that is consistent with the writing of Hebrews, with the That's theology right, of Hebrews. and the variant changes that. Away from it. Okay, I understand what you're saying. Como veis, en Hebreos capítulo 2 versículo 9, las Biblias actuales dicen de que Jesús murió por la gracia de Dios. Pero la variante textual en muchos manuscritos antiguos cambian toda la narrativa cristiana. En su libro La corrupción ortodoxa de la Escritura, asegura que tras una corrupción se cambió donde dice que Jesús murió aparte de Dios al texto que tenemos hoy en día, donde dice que Jesús murió por la gracia de Dios. Esto también lo confirma la nueva versión estándar revisada, Biblia que es producto de los 32 eruditos más eminentes y apoyados por 50 diferentes denominaciones cristianas, entre ellas católicos, protestantes y ortodoxos. Por si algún iluminado me quiera acusar de manipular e inventarme cosas sobre la Biblia, aquí dejo el pie de página de la misma Biblia, que corrobora todo lo que he dicho. Como podréis observar, están todos y cada uno de los versículos que acabo de mencionar. ¿Estoy sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto? Venga, a ver quién se atreve a decirlo. Ahora pasemos a un tema un tanto misterioso. En el capítulo 7 se habla sobre el sacerdocio de un personaje llamado Melquisedec. ¿Quién es este personaje que vivió en la época de Abraham? Me llama la atención de que los cristianos digan de que Melquisedec es una prefiguración de Cristo o Cristo mismo. Pero hay un problema. En el capítulo 7, versículo 3, dice que Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía. Tampoco tiene principio de días, ni fin de vida, y que además ha sido hecho semejante al Hijo de Dios. Este versículo descarta de que Melquisedec sea Jesucristo, porque deja claro de que Melquisedec no tiene madre ni genealogía, contrariamente a lo que dice el Nuevo Testamento sobre Cristo. Además dice de que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Esto quiere decir de que es otra persona, otro personaje que no es Cristo. Queda descartado de que sean la misma persona. Hay una contradicción en el libro de Hebreos con respecto al Antiguo Testamento. El capítulo 7, versículo 18, dice que el anterior mandamiento era débil e ineficaz. En el capítulo 8, versículo 7, dice de que el primer pacto era defectuoso, y en el versículo 13 dice de que este mismo pacto envejece y está a punto de desaparecer. La Biblia de Estudio MacArthur, en su pie de página, nos aclara de que el pacto anterior era incompleto e imperfecto, además su función solo era temporal, pero el Salmo 19 dice otra cosa sobre los mandamientos de Dios. La ley de Yahvé es perfecta, el dictamen de Yahvé es veraz, los preceptos de Yahvé son rectos, el mandamiento de Yahvé es límpido, el temor de Yahvé es puro, estable por siempre, los juicios del Señor veraces, justos todos ellos. En Hebreos dice de que los mandamientos son imperfectos y perecederos, mientras que en el Salmo 19 dicen de que los mandamientos son perfectos y eternos. En el capítulo 9, versículo 3, encontramos un error de copista que alteró el texto bíblico hasta el día de hoy. En las Biblias de hoy en día, el texto del versículo 3 dice que detrás de la segunda cortina se encontraba la tienda llamada el Santísimo, pero la descripción de las posiciones no son correctas, ya que contradicen Éxodo capítulo 26 versículos del 31 al 33, capítulo 30 versículo 6 y capítulo 40 versículo 3. El autor anónimo que haya escrito esto obviamente se equivocó.
¿Recordáis la introducción de la Biblia de Jerusalén que os expuse al principio? Dice que las descripciones del templo y sus ritos no son siempre precisas. En su enumeración, el autor de la epístola se preocupa menos de asignar el lugar exacto de los diferentes objetos que de indicar su uso. Esto denota un grado de negligencia por parte del autor, lo que demuestra de que no se trata de una revelación divina y que no escribía bajo la inspiración de Dios, simplemente porque de lo contrario Dios le hubiese corregido. En el libro de Dios no se toleran errores. A continuación expondré 3 ejemplos de citas incorrectas. La primera sería del capítulo 10, versículo 5, donde supuestamente se cita un salmo. El versículo dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto supuestamente es una cita del Salmo 40, versículo 6, pero este versículo dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Se sabe que el autor o los autores se basaron en la versión de la Septuaginta, que difiere bastante de la versión en hebreo. Un poco más adelante, en el versículo 10, dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez se menciona el cuerpo, pero en el Antiguo Testamento no hay ninguna mención del sacrificio de un cuerpo. Otra cita incorrecta y alterada sería la del capítulo 10, versículo 37, donde se cita el libro de Habacuc, eso sí, de forma totalmente manipulada. La Biblia de Estudio MacArthur comenta lo siguiente: la referencia a Habacuc se somete a una alteración considerable para que sirva como paráfrasis interpretativa a partir de otros conceptos y contextos del Antiguo Testamento. Esto fue un pequeño resumen que demuestra de que el libro de Hebreos no es una revelación divina. Queridos cristianos, como sabréis, los musulmanes creemos de que la Biblia ha sido corrompida y manipulada, y las pruebas están ahí, en vuestras propias Biblias y en las declaraciones de vuestros propios eruditos. Insha'Allah, seguiré desmontando libros de la Biblia, y con esto pongo fin al vídeo. Espero que os haya servido y que os deis cuenta de que muchos cristianos tratan de engañar a las personas que no conocen la Biblia, ya que este libro es indefendible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta el próximo vídeo, insha'Allah.